gusto cuando desde la universidad en particular, o el nombre de la Universidad Franco Morán, invitó a estar en este panel para compartir un poco. A mí me gusta ser más provocativo, no solo un poco el trabajo de lo que se viene, pero también muchas de las dudas y esfuerzos que genera este trabajo de memoria, verdad y justicia. Estamos en ciernes, esperemos, después de más de casi 30 años de rehabilitar la democracia en Córdoba, entrar a la gran mega causa por los delitos de lesa humanidad cometidos no solo en el centro clandestino de La Perla, yo lo digo así, si alguien después preguntamos podemos ahondar qué fue La Perla, sino también en la Ribera con desaparecidos del 75, así que es el quinto juicio que se va a realizar en nuestra provincia. Del primero seguramente Eve va a hablar mucho, no vas a hablar nada, es el quinto juicio, pero es el primero que tiene esta modalidad de mega causa. Estamos hablando términos cuantitativos que uno no llega nunca a la sustancia de los sentimientos, pero que da las dimensiones. Más de 300 víctimas, la mitad de ellas sobrevivientes, casi 400 testigos, más de 50 represores entre civiles y militares imputados, casi 2 años de trabajo de lo que va a ser la mega causa de La Perla. Esto para poner número en las dimensiones de lo que se nos viene, porque lo que está por debajo, brevemente, ya les voy a contar qué dijo. Lo que está por debajo son un montón de preguntas. Yo creo que el ejemplo de lo que contaba Nelly, Nora, es que la memoria es siempre una construcción y lleva muchísimo trabajo. Y siempre es una construcción desde el presente. No es casual que cuando las instituciones democráticamente discutimos hacia dónde queremos ir, que por lo menos quienes tenemos un intento de hacerlo serio y profundamente, busquemos en nuestras raíces históricas cuáles fueron los modelos institucionales que se disputaron políticamente, para ver de ahí, seguramente porque de ahí están los profesionales que hoy dirigen las instituciones, de ahí vienen los futuros profesionales, de esa discusión va a salir el proyecto, el diseño, la utopía de las instituciones que queremos. Y digo instituciones desde una escuela de la Universidad Nacional de Córdoba al gran y eterno tema de pensarnos como patrias, como naciones, como Latinoamérica. Y la pregunta que contaba Nora, que le hacían muchos compañeros y compañeras, ¿por qué recién en 2011 la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Córdoba, que junto con la escuelita, yo lo digo con menos eufemismo, solemos ser los zurdos dentro de la universidad, que es un prejuicio, esa es la representación social común, como una de las escuelas que más trabajo de memoria tiene, recién en 2011 puede hacer esto? Y creo que la respuesta van desde los dolores que nos quedan, cuánto trabajo tuvimos que hacer para salir de lo individual, ir a lo colectivo, y de lo colectivo llevarlo a las instituciones. Por ahí uno tiene búsquedas y los dolores tienen tiempos que no son los tiempos institucionales, y otro por el cambio del momento político que estamos viviendo. Para transponer la pregunta, ¿por qué recién el año pasado en Brasil, y con lo que está costando políticamente, se llama una comisión de verdad? Y casi le renuncia a medio gabinete de defensa Dilma. ¿Por qué Chile, que tiene una gran tradición de organismos de derechos humanos y tiene muchísimo trabajo de memoria, no pudo llegar? Ha juzgado a algunos, pero el proceso de justicia no llegó con la profundidad que llegó Argentina. ¿Qué es lo que se discute en Chile? Estoy diciendo ejemplo, cada 11 de septiembre, con las marchas y contramarchas. Bolivia, y esto es una opinión personal, con el proceso revolucionario que está teniendo, una persona de las que más admiro como político y como teórico, García Linera, dijo: no revisen tanto los archivos militares, porque la relación de fuerza no da en este momento para meternos. Entonces, construir memorias, que siempre el presente, si uno lo hace profundamente, desandando dolores, reuniendo lo que estábamos separados,
también empieza a discutir los esquemas de poder que en toda nuestra patria grande, Latinoamérica, y no casualmente, sincrónicamente se construyen desde mediados de los 70 y que llegan al apogeo de los 90 con el neoliberalismo en toda la región. Poder llegar a enjuiciar a Videla, Menéndez acá, Banzer se murió con impunidad, llegó presidente de Bolivia, Pinochet tuvo todos los artilugios para no llegar a los estrados. No es solo juzgarlo por los crímenes que cometieron, que es lo esencial, obviamente, sino jugar un esquema de poder, de sus relaciones, de sus socios comerciales, de los que se enriquecieron con la sangre de los que nos faltan, y sobre todo poder juzgarlo y hacer memoria es discutir los proyectos políticos que queremos para nuestra patria grande. Lo podemos hacer, obvio que lo hemos hecho, pero nos van a faltar siempre muchos elementos si no sabemos por qué en toda Latinoamérica, no solo a nivel mundial, pero en Latinoamérica particularmente, se creó una generación de miles de militantes que creían en la revolución y, por ejemplo, creían que la vía armada era la forma de la transformación de nuestros países. Y no para discutir si estaba bien o mal, sino quienes nos pensamos en nuestras profesiones y también la dimensión política que tienen nuestras profesiones, seamos o no militantes, necesitamos discutir desde lo teórico aquellos modelos de país que fueron sepultados con el horror. Quizá estoy diciendo algo obvio que compartimos, pero es muy difícil, porque nos enfrentamos a los dolores y nos enfrentamos a los que quedaron en las instituciones. Nos enfrentamos con los docentes de la universidad, en muchos casos que firmaron en 1978 la carta de lo bien que estaba haciendo la Junta Militar eliminando la subversión en Argentina. Esto para compartir con estudiantes de otros lados. Nos enfrentamos con los ministros de Economía, también formados un montón de veces en estas casas, y que fueron los que formaron gente, trabajadores sociales, comunicadores, abogados. Nos enfrentamos con policías, pibes que actualmente, obviamente, no tuvieron ninguna participación directa en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Córdoba, el 74 y el 83 claramente, pero que fueron formados por los policías que quedaron impunes durante más de 30 años. Entonces, creo que cuando nos ataca esta pregunta existencial, ¿quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Por qué elegimos lo que elegimos como profesión? ¿Qué mirada política tenemos? El trabajo de memoria, que siempre es colectivo y siempre el presente, nos ayuda, nos acude para tomar definiciones en el presente. Y eso quería compartirlo y discutirlo. Derechos humanos, Nora sabe mucho. Obviamente no son solo los derechos civiles y políticos, no a la tortura, sí a la participación ciudadana, sino que incluyen, y en Latinoamérica estamos dando esos pasos, con idas y vueltas, todo un concepto de que si una población y un ciudadano no tiene salud, agua, educación, trabajo, se le están violando sus derechos humanos. Y de ahí, también para discutir, y lo tiro a modo de discusión, romper otra de las falsas dicotomías que nos dejaron las dictaduras y que actualmente en la disputa de los proyectos actuales políticos de nación hay algunos sectores que por izquierda y por derecha caen en una trampa conceptual que en realidad esconde una posición política, que es los derechos humanos del ayer y los derechos humanos del hoy. Digo, es falso porque a la Perla van chicos de 5 años y preguntan a abuelo ¿dónde estás? Así, digo, la desaparición forzada, el robo de identidad sigue siendo un delito en el hoy. Hay miles de personas en Argentina que les sigue doliendo hoy. Y es falso porque los desaparecidos no son solo de la familia de los desaparecidos ni de los asesinados, sino que lo que quiso hacer, y lo hizo, y creo que en casi toda Latinoamérica, estos procesos de imposición a sangre y fuego del neoliberalismo, es amedrentar a toda la sociedad, o los grandes sectores.
Las dictaduras no les pasaron solo a los presos políticos de Brasil, que allá en el 78 tuvieron su ley de amnistía. Quizá, esto es historia contrafáctica, es una trampa, ya lo sabemos, pero quizás si acá no hubiera habido guerra de Malvinas, igual que el proceso chileno, teníamos juntas militares hasta casi los 90. ¿Qué nos pasa como pueblos cuando no tenemos esas memorias? Y esa es una de las preguntas que intentamos responder permanentemente en el trabajo. Lo que contaban las chicas, también estuvimos metidos ahí, siempre estamos metidos. Cuando hicieron este proceso de historia oral, de construcción de la memoria de la Escuela de Trabajo Social, vino Mario Garcés, un investigador chileno, y Mario decía que todos estos procesos dictatoriales no solo se rompen las sociedades a partir del genocidio, del exterminio de miles de personas, sino que lo que se busca hacer permanentemente es el quiebre del relato histórico. Si Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú no conoce qué fue el peronismo, qué fue el socialismo chileno, qué fue el APRA, qué fue el MNR en el 50, qué fue la Revolución de México en el 10, va a ser muy difícil que, como en las discusiones actuales hacia dónde queremos ir, tengamos elementos más ricos. Porque eso sí, los sectores dominantes tienen muy claro su memoria. Un Martínez de Oz se para diciendo: mi padre, mi tatarabuelo, ladrón de chanchos, generó la sociedad rural. Los sectores dominantes, lo pongo la firma, en todos los lugares tienen genealogías, construyen su memoria, por supuesto, elitista, racial, excluyente, con 4, 5 generaciones, 6, 7. Sean verdades o no la construcción histórica, pero se construye un linaje. Los sectores populares luchamos, nos reprimen, luchamos, nos reprimen, y la construcción de memoria, verdad y justicia, no casualmente, es la fuente de la reconstrucción del armado político de la actualidad. Trabajo social lo pudo hacer en 2011, la escuelita lo tiene, historia, filosofía en general, psicología y abogacía. Están las placas, construcción de memorias institucionales, y hablo de la Universidad de Córdoba, y ciencias económicas, y odontología, y medicina. Hay sectores adentro que trabajan, pero como instituciones. Sigue siendo una discusión permanente del presente la construcción de memoria. Esto también para romper el pasado, derecho humano del ayer y del hoy. Y yo creo que el sentido profundo de todo esto, el cómo ya contaron ellas un poco, que es un detalle de lo muchísimo que cuesta. En el espacio de memoria de La Perla estimamos que pasaron entre inicios del 76 y finales del 78 más de 2.500 personas detenidas desaparecidas. Al día de hoy, con todo lo que hemos avanzado con memoria, verdad y justicia, podemos a ciencia cierta tener el nombre de 500, es decir, el 20%. Ahí, con ese dato, como decía Nora recién, se ve las secuelas y cómo sigue doliendo hoy el terrorismo de Estado. Hay 2.000 hombres y mujeres que sospechamos que fueron exterminados en La Perla, pero que no podemos decir a ciencia cierta, como lo exige la justicia. Juan Pirulo fue secuestrado el 25 de mayo y lo asesinaron el 28 de junio. Nos falta muchísimo. Por último, y esto creo que estuvo rondando como provocación, una cosita que es hijos e hijas por identidad de la justicia contra el olvido y el silencio. Somos un organismo de derechos humanos nacido en el 95, conformado por jóvenes, y esto es toda la discusión. Hijos desaparecidos, asesinados, expresos políticos y exiliados, y particularmente acá desde Córdoba y después de todo el país, cualquier joven que sintiera que la dictadura justamente no les pasó solo a los desaparecidos, sino que nos pasó a todos. Y que cuando hoy vayan a un barrio, a una villa, a una institución a trabajar y se vean de frente con las injusticias sociales del hoy, hay razones históricas de por qué estamos como estamos. Eso que es hijo. Lo último que iba a decir, de los nombres que conozco ahí de Kuki Kuruchel, por mencionarlo a él, algo que lo estamos haciendo ahora, pero que cuesta mucho, que es recuperar la politicidad de los desaparecidos. Cómo
creo que cada juicio que avanza nos va permitiendo eso. No solo ubica las cosas en su lugar, los represores donde tienen que ir si se prueban sus delitos, y las familiares por lo menos con algo de paz, sino que está permitiendo romper capas de miedo para discutir políticamente nosotros desde el hoy, si el proyecto de los trabajadores sociales del 70, qué nos sirve y qué no, si el proyecto de Montonero, en qué estamos de acuerdo, en qué no, qué nos sirve, que si el PRTR, que si es la violencia armada, digo, si no recuperamos la politicidad de los desaparecidos, que no es fácil, que es muy doloroso, en nuestras discusiones actuales de política vamos a quedar rengo. Cuando en realidad la derecha ya está construyendo al día de hoy el nuevo sujeto otro, peligroso, exterminable. Al día de hoy todavía es por construcción social. Más allá de donde milite cada uno, lo que está haciendo el diario La Nación con la cámpora como excusa, está empezando a construir un otro exterminable desde lo político. Más allá de que uno participe o no en la cámpora, esa es otra discusión. Las retóricas de la derecha vuelven. Con el caso de Rucci, que es una aberración jurídica volver a discutirlo si es delito de lesa humanidad o no, ya lo dijo un juez, no es delito de lesa humanidad, sí fue un asesinato que se podría haber juzgado y condenado en el 73 mismo, en el 74 mismo, y no se quiso hacer. Pero con eso uno ve que esta batalla de relatos es permanente y casi que es continua. Quienes creemos que derechos humanos, su sentido amplio, es la base de la formación profesional y no profesional, pero particularmente que estamos en la universidad, profesional, de todos los ciudadanos, que tenemos en mira una democracia más profunda para todos, y quienes hasta ahora en Latinoamérica, ahí está Paraguay y está Honduras como contraejemplo de lo que voy a decir, a pesar de todo, con nuestros dolores hemos ganado que la democracia sea el piso común con el cual discutimos los sectores más conservadores y los sectores más transformadores. Está en el filo de la navaja. Pero entonces el debate hoy es volver a la democracia formal, vacía y meramente nominal de los 90 con el neoliberalismo y no solo en Argentina, o seguir apostando a ciudadanos con derechos. En eso creo que Memoria y Verdad y Justicia nos van a seguir aportando muchos elementos. Quizá tiré muchas cosas, pero bueno, muchas gracias y creo que